El teléfono temblaba en mi mano como si supiera que iba a romper algo irreparable. Laura, por favor, ven. Mamá. Mamá no respira bien, susurré al auricular, mi voz ahogada en el pitido incesante de los monitores del hospital. Y entonces el silencio al otro lado de la línea se rompió con un sollozo que no era mío, sino el eco de un pasado que creí enterrado bajo las calles empedradas de Santander. Me llamo Claudia, y en ese instante en la fría sala de espera del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el mundo se redujo a un pasillo infinito de luces fluorescentes y el aroma acre del desinfectante que se pegaba a la piel como un reproche. Tenía 32 años, pero me sentía como aquella niña de 16 que corría por la península de la Magdalena, persiguiendo gaviotas con sueños que el viento del Cantábrico se llevaba de inmediato. Santander siempre ha sido así, hermosa y traicionera, con sus bahías que abrazan y sus tormentas que azotan sin piedad. Mi madre Elena yacía en una cama rodeada de tubos, su rostro pálido como las conchas que recogíamos en la playa de El Sardinero cuando yo era pequeña. Cáncer de pulmón, etapa 4. Las palabras del médico aún resonaban en mi cabeza, prepárese para lo peor. Pero yo no podía. No sin ayuda. Llamé a Laura porque era la única que entendía el peso de las ausencias. Habíamos sido inseparables en la universidad, en esa facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria donde las tardes se estiraban entre cafés en el Café de Pombo y debates acalorados sobre Lorca y la guerra civil. Ella con su risa que sonaba como las olas rompiendo en la concha, y yo con mi manía de analizar cada gesto como si fuera un verso de Machado. Pero eso fue antes de que todo se torciera. Antes de que ella se fuera a Madrid por un trabajo en una editorial, y yo me quedara aquí, atada a mi familia como un ancla oxidada. Mamá siempre había sido el pilar, viuda desde que yo tenía 10 años, con su tienda de antigüedades en el Mercado de la Esperanza, llena de relojes parados y porcelanas agrietadas que contaban historias de abuelas olvidadas. Papá se había ido en un accidente de barco, uno de esos dramas que en Santander se susurran en las tabernas como si el mar mismo los hubiera reclamado. Desde entonces mamá y yo éramos un dúo inseparable, pero frágil como el cristal de sus vitrinas. Cuando Laura llegó esa noche el reloj del hospital marcaba las 11. Entró por la puerta corredera con el abrigo empapado por la lluvia fina que caía sobre la ciudad, su cabello castaño corto pegado a la frente y esos ojos verdes que siempre me habían desarmado. 30 años, pero con la misma energía de cuando bailábamos flamenco improvisado en las fiestas de San Mateo. Claudia, dijo y su voz era un puente sobre el abismo. Me abrazó y en ese instante el pasillo se llenó de un calor que no provenía de las calefacciones defectuosas. Olía a jazmín y a libros viejos, su perfume eterno. Pasamos la noche vigilando a mamá. Laura me trajo un termo con chocolate caliente de la cafetería de abajo, y hablamos en susurros como en los viejos tiempos. No puedo perderla, le confesé, las lágrimas rodando por mis mejillas sin permiso. Ella tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos como si nunca se hubieran separado. No la perderás sola. Estoy aquí. Y en ese roce algo se removió en mí, un secreto que había guardado bajo llave durante años. Amor. No el de amigas, sino el que quema como el sol de agosto en las playas de Liencres. Lo supe en la universidad, cuando la vi besando a un chico en una fiesta y sentí que el mundo se hundía. Me alejé, construí murallas. Pero ahora, con mamá luchando por cada aliento, esas murallas se agrietaban. Los días siguientes fueron un torbellino. Mamá empeoró, y Laura se quedó. Se instaló en mi pequeño piso en el barrio de Puerto Chico, con vistas al puerto donde los barcos pesqueros cabeceaban como borrachos después de la faena. Cocíamos fabada los domingos, aunque sin el compango completo porque mamá no toleraba olores fuertes, y paseábamos por el Palacio de la Magdalena al atardecer, hablando de todo y de nada. Santander te ha cambiado, me dijo una tarde, mientras el viento nos azotaba el rostro en el faro. Estás más contenida. Le conté sobre mi trabajo en la biblioteca municipal, catalogando tomos polvorientos de historia local, sobre las citas fallidas con hombres que mi madre aprobaba desde su cama, pero que a mí me dejaban vacía. No soy como ellas, Laura. No quiero serlo. Ella se detuvo, su mirada fija en el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Yo tampoco, Claudia. Nunca lo he sido. Fue en la tercera semana cuando el primer beso sucedió. Estábamos en la cocina, lavando platos después de una cena improvisada con merluza a la bilbaína que Laura había preparado con maestría.
Nuestras manos se rozaron bajo el chorro de agua, y el tiempo se detuvo. Levanté la vista, y allí estaba ella, tan cerca que podía contar las pecas en su nariz. Dime que pare, murmuró, pero yo no dije nada. Nuestros labios se encontraron suaves al principio, como una promesa susurrada en la oscuridad de una catedral gótica. Fue romántico profundo como si el Cantábrico mismo nos bendijera con su salitre. Pero también aterrador. ¿Y si mamá se enteraba? ¿Y si este amor, prohibido en los ojos de mi familia conservadora, la mataba de pena? Los secretos empezaron a tejerse como las redes de los pescadores. Laura me contó fragmentos de su vida en Madrid, un ex que la había dejado por una mujer más tradicional, la presión de su propia familia en Bilbao para que se casara y diera nietos. Somos como las brujas de Zugarramurdi, bromeaba, refiriéndose a esas historias vascas de mujeres perseguidas por amar fuera de las normas. Pero yo ocultaba algo peor, mi miedo paralizante a la pérdida. Cada noche al lado de mamá en el hospital, juraba que no me ataría a nadie que pudiera irse. Y Laura, con su independencia feroz, parecía el candidato perfecto para romperme el corazón. Una mañana, mientras mamá dormía, Laura y yo nos escabullimos a la playa de Mataleñas. El sol luchaba por salir entre nubes grises, y nos sentamos en la arena húmeda, nuestras manos unidas. Te quiero, Claudia. Desde siempre. Sus palabras fueron un rayo. Respondí con un beso más urgente y por un momento el mundo fue nuestro. Santander, con sus acantilados y su historia de exilios y retornos, parecía conspirar a nuestro favor. Pero entonces mi teléfono vibró. Era mi tía Carmen, la hermana de mamá, la devota que rezaba el rosario 3 veces al día. Ven al hospital ahora. Tu madre quiere confesarse. El pánico me invadió. ¿Y si le contaba todo al sacerdote? ¿Y si nuestro amor se convertía en el último clavo en su ataúd? Esa noche en el hospital, mamá me tomó la mano con debilidad. Hija, prométeme que encontrarás a alguien que te cuide. Un buen hombre como tu padre. Asentí, la garganta cerrada, mientras Laura esperaba fuera, ajena al abismo que se abría. El conflicto ya latía, amor versus deber, deseo versus tradición. Santander, con su fachada de postal idílica, ocultaba grietas profundas, y yo estaba a punto de caer en una. La confesión de mamá fue un cuchillo de doble filo. No mencionó nada de Laura, solo sus remordimientos por no haber rehecho su vida después de papá, por haberme criado en una burbuja de libros y mariscos donde el amor se medía en estabilidad, no en pasiones. No cometas mis errores, Claudia. Ama con todo, pero protege tu corazón. Salió de sus labios como un testamento, y yo, sentada a su lado con las persianas cerradas contra la luz cruda de mediodía, sentí el peso de la hipocresía. ¿Cómo proteger algo que ya latía fuera de mí, en las manos de una mujer que podía desaparecer con la marea? Laura y yo intentamos mantenerlo en secreto, pero Santander es un pueblo disfrazado de ciudad, todos se conocen, todos murmuran. Mi prima Lucía, que trabajaba en la ferretería de la calle Burgos, me vio con Laura en el mercado de la Esperanza comprando aceitunas y queso ahumado. Qué bien que hayas vuelto con tu amiga de la uni, dijo con esa sonrisa que oculta veneno. 2 días después tía Carmen me llamó, cuidado con esa madrileña, Claudia. No es de las nuestras. El tono era el de siempre, protector, pero cargado de prejuicios que olían a incienso y misas dominicales en la Catedral de Santander. Nuestra relación floreció en las sombras, como las hortensias que brotan en los jardines ocultos del barrio de Regla. Paseábamos de noche por el Paseo Pereda, donde las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los bancos dedicados a poetas locales, y nos besábamos bajo la estatua de Calderón de la Barca, como si el teatro mismo aprobara nuestro drama privado. Laura era un torbellino de ternura, me leía poemas de Gloria Fuertes en voz baja, con acento vasco que hacía que las palabras danzaran, y me cocinaba pinchos con ese toque bilbaíno que me recordaba que el amor trasciende fronteras, incluso las del egoísmo familiar. Somos libres, Claudia. En Madrid lo entendí, el amor no pide permiso. Pero yo no era libre. Cada visita al hospital era un recordatorio, mamá, con su voz cada vez más débil, planeaba mi futuro como si fuera una herencia de plata. El primer conflicto real estalló una tarde de lluvia torrencial. Estábamos en mi piso, envueltas en una manta mientras veíamos llover sobre el muelle de Maliaño desde la ventana. Laura me confesó su secreto, en Madrid, había tenido una relación con una mujer casada,
una editora que la dejó por su marido cuando el escándalo amenazó su carrera. Me usó Claudia. Me hizo creer que era real, y luego. Nada. Sus ojos se nublaron y yo la abracé, jurando que nuestro amor sería diferente. Pero en el fondo el miedo se instaló, ¿y si yo era solo un refugio temporal para ella? ¿Una amiga llamada por piedad? Esa noche tía Carmen irrumpió en el hospital sin aviso. Mamá estaba lúcida, riendo débilmente ante un viejo álbum de fotos que yo había traído. Mira quién ha venido a verte, Elena. Y trae noticias. Su mirada se clavó en mí como un arpón. He oído que tienes una amiga viviendo contigo. ¿Es eso cierto? Mamá frunció el ceño confundida. Laura, la de la universidad. Es buena chica, nos ayuda. Tía Carmen soltó una risa amarga. Ayuda, dice. En mi época, las chicas no vivían juntas sin motivo. ¿Qué dirá el padre Morales? El aire se espesó. Yo intervine, la voz temblorosa, es solo amistad, tía. No inventes. Pero ella no cejó, tu madre se muere, Claudia, y tú jugando a ser moderna. Piensa en ella, no en tus caprichos. Salí corriendo, las lágrimas mezclándose con la lluvia en la calle Cádiz. Laura me encontró en un banco del Parque de la Magdalena, empapada y rota. Dime la verdad, le exigí cuando se sentó a mi lado. Volverás a Madrid cuando mamá. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos traicionaban duda. No lo sé. Mi trabajo. Fue el primer corte. Hicimos el amor esa noche, no así, sino nos amamos con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón en silencio, nuestros cuerpos entrelazados como raíces en la tierra cántabra. Pero al amanecer el entendimiento se profundizó, este amor era un fuego que podía consumirnos. Los días se volvieron un baile precario. Ayudábamos a mamá con sus tratamientos, Laura leyéndole cuentos de Palacio Valle-Inclán para distraerla del dolor, y yo fingiendo normalidad ante la familia. Pero los rumores crecían como la marea alta. Mi hermano menor, Javier, que vivía en Torrelavega y venía los fines de semana, me confrontó en la cocina. Tía Carmen dice que estás con esa tía. ¿Es verdad? Mamá no lo aguantaría. Javier, con su bigote de marinero y su devoción ciega a la tradición, representaba todo lo que me asfixiaba. Es mi vida, Javi. Déjame en paz. Él sacudió la cabeza. Eres egoísta. Piensa en el escándalo cuando mamá muera. El clímax de esa semana llegó en la fiesta de la Virgen del Mar. Santander se vestía de gala, con procesiones y fuegos artificiales que iluminaban la bahía. Insistí en llevar a mamá en silla de ruedas al muelle, con Laura empujándola. La familia al completo estaba allí, tíos, primos, el vecindario entero. Cuando Laura se inclinó para ajustar la manta de mamá, su mano rozó la mía accidentalmente. Tía Carmen lo vio. Mira eso. Como si fueran un matrimonio. El murmullo se extendió como el humo de los petardos. Mamá, pálida, me miró, ¿qué pasa, hija? Mentí, pero el daño estaba hecho. Esa noche en el hospital, mamá empeoró. Fiebre, delirios. No me dejes sola con tus pecados, murmuró en la oscuridad. Laura y yo nos distanciamos por un día. Ella se quedó en el piso, yo en una silla junto a la cama de mamá. Al amanecer recibí un mensaje, necesito espacio. Esto te está matando. El pánico me invadió. ¿Era esto el fin? Un amor nacido de la desesperación, destinado a ahogarse en el mar de prejuicios. Pero entonces recordé las palabras de mamá, ama con todo. Decidí luchar, sin saber que el verdadero tormenta apenas comenzaba. La traición llegó como un vendaval del norte, de esos que barren las playas de Santander y dejan todo patas arriba. Fue 2 semanas después de la fiesta, en un martes gris donde el cielo parecía llorar por anticipado. Mamá había tenido una remisión temporal, un milagro químico, decían los médicos, y por un momento creí que podíamos respirar. Laura y yo habíamos pactado silencio, nada de besos en público, nada de noches compartidas bajo el techo familiar. Pero el amor, como el vino de Rioja, se filtra inevitablemente. Todo explotó en el Café de la Concha, ese rincón bohemio cerca del ayuntamiento donde los artistas locales se reúnen a debatir sobre el Festival de Santander.
Yo había ido a reunirme con Laura después de su turno en la librería temporal que había encontrado en el centro un puesto en la antigua librería Sanceloni, rodeada de ediciones raras de Unamuno. Ella llegó tarde con el rostro demacrado y un sobre en la mano. Siéntate, dijo, y su voz era un hilo tenso. Saqué el sobre, era una carta, escrita en tinta negra con letra elegante. De su ex, la editora de Madrid. Vuelve. Él lo sabe todo. Te echo de menos. El mundo se detuvo. ¿Qué es esto, Laura? ¿Me lo ocultas? Ella negó, lágrimas en los ojos. Me la enviaron hoy. No significa nada. Pero yo vi rojo como las banderas de las regatas en la bahía. Nada. ¿Y por qué la guardas? ¿Estás pensando en irte? La discusión escaló, nuestras voces atrayendo miradas de los parroquianos que sorbían sus cafés con leche. Eres paranoica, Claudia. Esto es por tu familia, por tu miedo. Yo te amo, pero no puedo competir con fantasmas. Salí corriendo, el sobre arrugado en mi puño, el sabor amargo de la traición en la boca. Esa noche en el hospital, le conté todo a mamá. No pude contenerme. Es una mujer, mamá. La amo, y ella. Ella me traiciona. Mamá, con los ojos vidriosos por la morfina, tomó mi mano. Hija, el amor no traiciona si es verdadero. Pero tú. Tú has escondido tanto. Sus palabras fueron un espejo. Yo, que acusaba a Laura, había sido la primera en mentir, en fingir ante todos. Lloré hasta el alba, y al día siguiente busqué a Laura en el piso. No estaba. Solo una nota, necesito pensar. Volveré a Madrid unos días. Perdóname. El vacío fue ensordecedor. Santander, con su bullicio de mercados y su aroma a bocartes fritos en las fiestas patronales, se volvió hostil. Tía Carmen aprovechó el momento. Ya ves, esa forastera te ha usado. Vuelve a la iglesia, Claudia. Hay un chico en el coro. Javier me visitó con su esposa embarazada, y me sermoneó: estás destruyendo a mamá con tus tonterías modernas. ¿Qué diría papá? El conflicto se volvió gay-GT, llamadas ignoradas de Laura, noches en vela imaginando su regreso a los brazos de su ex. Y lo peor, entendí que mi rabia era proyección. Yo temía abandonarla a ella como papá abandonó a mamá al mar. El malentendido se profundizó cuando recibí una llamada de Madrid. No era Laura sino su amiga común, Marta, la que nos había presentado en la uni. Claudia, Laura está destrozada. Esa carta. Es un chantaje. Su ex quiere dinero, no amor. Ella no va a volver con ella. El corazón me dio un vuelco. ¿Chantaje? Corrí a la estación de Renfe, pero el último tren a Madrid ya había partido. En su lugar, esperé en el muelle mirando los ferries hacia el País Vasco, preguntándome si nuestro amor era solo un malentendido que el orgullo alimentaba. Mamá empeoró de nuevo esa semana. La quimioterapia falló, y los médicos hablaron de paliativos. En su habitación, con el rumor del mar filtrándose por la ventana, me confesó su propio secreto: tu padre. No fue un accidente. Se fue con otro hombre. Lo supe años después por una carta. El shock me dejó muda. Mamá, la viuda devota, había vivido la misma traición, el mismo escándalo silenciado. Lo perdoné porque el amor es eso, elegir perdonar. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga. ¿Podría yo perdonar a Laura? El alta trajo a Laura de vuelta inesperadamente. Llegó al piso con una maleta y ojos hinchados. La carta era una trampa. Su ex me amenazó con contarlo todo a mi familia si no pagaba. Nos abrazamos en la puerta, pero el daño estaba hecho. Te creí capaz de traicionarme, admití. Y yo creí que tu miedo me ahogaría, respondió ella. Hicimos las paces esa noche hablando hasta el amanecer sobre nuestras inseguridades, mi apego a la tradición cántabra, su huida perpetua de compromisos. Pero el verdadero caos aguardaba. 2 días después, en una visita familiar, tía Carmen irrumpió con pruebas, fotos borrosas de Laura y yo en la playa, tomadas por un amigo del barrio. Escándalo. La prensa local lo sabrá. Piensa en tu madre. Mamá, al enterarse, sufrió un colapso.
En el hospital delirante gritó: no más secretos. Dejadme morir en paz. El pánico nos invadió. Laura huyó convencida de que era su culpa. Yo sola, enfrenté a la familia, la amo. Y si eso os duele, es vuestro problema. Pero el corazón se me rompía. ¿Había nuestro amor matado a mamá? El funeral de mamá fue un ritual de sombras y salitre. Santander se cubrió de luto bajo un cielo plomizo, y la iglesia de la Anunciación se llenó de vecinos que murmuraban plegarias por el alma de Elena, la viuda fuerte que vendía reliquias en el mercado como si cada pieza contuviera un fragmento de eternidad. Yo estaba allí de negro riguroso con el rosario de mamá entre los dedos, pero mi mente vagaba por la playa de El Sardinero, donde Laura y yo habíamos caminado por última vez antes de la tormenta. Ella no vino al entierro, me había enviado un mensaje: no agravaré el dolor. Te amo, pero esto es demasiado. Su ausencia fue la traición final, o eso creí entonces. Los días post-funeral fueron un limbo. El piso olía a ella, tu perfume de lavanda y a las infusiones de manzanilla que preparaba para las noches de insomnio. Tía Carmen se instaló como una reina viuda, reorganizando cajones y sermoneándome sobre volver a la normalidad. Encuentra a un hombre decente, Claudia. Por tu madre. Javier, con su nueva paternidad, me ofreció su casa en Torrelavega. No puedes sola con esto. Pero yo rechazaba todo, ahogada en el duelo y en la rabia hacia Laura. ¿Cómo podía irse ahora, cuando más la necesitaba? Llamé a su número 1000 veces, pero solo el buzón respondía, con su voz grabada como un eco cruel. El secreto de mamá me perseguía. Encontré la carta de papá entre sus cosas, palabras de arrepentimiento confesando su amor por un marinero de Bilbao, pidiendo perdón por huir. El mar nos llama, pero el corazón nos ata, escribía. Lloré por ella, por la mujer que había fingido fuerza mientras se rompía por dentro. ¿Era yo igual? Ocultando mi amor por miedo al juicio de un pueblo que venera a la Virgen del Mar pero lapida a las que aman diferente. La decisión difícil llegó una semana después, en una noche de tormenta que azotaba los acantilados de Cabo Mayor. Recibí un paquete, libros de la librería de Laura con una nota: vendo todo. Me voy a Barcelona. Adiós, mi amor. El pánico me impulsó al coche. Conduje bajo la lluvia, las luces de los faros cortando la oscuridad como cuchillos, hasta la estación de tren. Allí estaba ella, en el andén con una maleta a los pies y el rostro iluminado por las vías. No te vayas, grité, la voz perdida en el trueno. Se volvió sorprendida, y corrió hacia mí. Nos abrazamos bajo la lluvia, empapadas, mientras el tren partía sin ella. ¿Por qué huyes siempre?, le pregunté en un café cercano, el bar de la estación, con sus mesas pegajosas y su aroma a churros rancios. Laura sollozó: por miedo. Tu familia, el escándalo. Temí ser tu ruina, como mi ex lo fue para mí. Le conté lo de papá, el secreto de mamá. Somos huérfanas de verdades a medias. Pero el amor no es traición si lo enfrentamos. Hablamos horas desentrañando entendimientos, su chantaje era un eco de mi paranoia, mi cierre era su catalizador de fuga. El cao trao había sido el funeral, pero la resolución era esta: elegirnos pese al dolor. Regresamos a Santander juntas de la mano, ignorando las miradas en el autobús. Tía Carmen nos esperó en el piso, furiosa. Has perdido la cabeza. La gente habla. La confronté: que hablen. Mamá me enseñó a amar con todo, incluso lo que duele. Ella se fue mascullando sobre herejías, pero Javier, sorprendentemente, se quedó. Si te hace feliz, hermana. Solo cuida de ti. El perdón familiar fue lento como la marea baja, pero llegó. Meses después, en la playa de El Sardinero al atardecer, con el mar Cantábrico susurrando promesas, le propuse a Laura algo radical: mudarnos juntas a un piso en el barrio de San Fernando, cerca del mar, y abrir una librería con temática queer, honrando a autoras como Carmen Laforet y sus sombras internas. Ella aceptó con lágrimas. Santander nos ha herido, pero también nos ha forjado. No fue un final de cuento de hadas, los prejuicios persisten como el viento norteño, pero fue un amor profundo, forjado en conflictos y malentendidos, que nos hizo más fuertes. Hoy miro el horizonte desde nuestra ventana, con Laura durmiendo a mi lado, y siento a mamá en cada ola. El amor en esta tierra de exilios y retornos no es perfecto, pero es nuestro.
Y eso basta.